Mar, Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿Cómo estás? gracias. Bien, bueno, mira, hoy justamente he terminado ya los exámenes de la universidad, así que Ah, libre. muy bien, me alegro. Sí, sí, sí. Qué Así emoción, lo celebramos haciendo así un lo celebramos. directo. Qué bien. Te Sí. felicito este día tan importante. Y bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Se me oye bien, ¿verdad? Porque tengo el... Sí, vale, es que a veces el audio dicen que se me va un poco. Si Mm. no se me escucha muy bien, me puedes parar sin ningún problema Vale, vale, de y momento yo lo decírmelo. mando perfecta y a todos los que nos siguen, si hay algún problema de conexión o de audio, comentarlo, así que intentamos solucionarlo. Entonces, Fridays for Future, un movimiento que ha empezado en el 2018 Mm. cuando Greta Thunberg y otros activistas, jóvenes activistas, se sentaron para 3 semanas, durante 3 semanas, frente al Parlamento sueco para protestar contra la falta de acciones contra el cambio Sí. climático, o sea, una emergencia que a veces pasa bajo de otras prioridades cuando tendría que ser prioridad number one, número uno. Y claro, la base de vuestro movimiento es que se tiene que actuar un cambio lo antes posible para tener un futuro mejor, o sea, que sea un presente con conciencia para que el futuro sea mejor. Sí. Vamos a hablar un poco de esto durante esta charla y también luego queremos ser actuales y ver un poco lo que ha pasado, lo que se ha dicho con la temática del COVID-19 y un poco lo que nos han dicho. Hay muchas informaciones por un lado, por el otro. Alguien dice una cosa y luego el día después dicen todo lo contrario. Y con nosotros, Mar. Y entonces, explícanos un poco tú, mejor que yo, qué es Fridays for Future. Bueno, pues Fridays for Future es un movimiento estudiantil, básicamente somos un movimiento juvenil, que es lo que tú bien has dicho, que realmente tiene muy poquitos años, es decir, sí que internacionalmente se creó con Greta Thunberg en 2018 en Suecia, sin embargo aquí en Barcelona llegó el febrero del 2019. Y somos un movimiento realmente, pues eso, como que acabamos de empezar, pero creo que tenemos como mucha fuerza por el símbolo de que somos gente joven alzando nuestra voz diciendo la necesidad de garantizarnos un futuro, porque somos personas que nos hemos visto con que llevan años advirtiendo de la problemática del cambio climático, de la problemática de seguir invirtiendo y en seguir utilizando los combustibles fósiles y era como que todo eso, bueno, lo dejábamos aparte. Y ha sido como un movimiento que realmente creo que ha dado mucha fuerza en este sentido, porque hemos sido como otra generación la que está diciendo la generación del, no del pasado, pero sino a las generaciones que ya han vivido y que están presentemente, pues como que tienen como el poder de hacer más cosas, de decir, oye, que también estamos aquí y somos los que menos culpa tenemos de todo esto y sin embargo vamos a ser los que más vamos a a sufrir las consecuencias. Sí, la Así vamos a que partir un poco todos, porque a pesar que para sí, sí, o sea, no se pare de vivir, de ir adelante, estas son temáticas que tendrían que ser prioritarias para todos, no solo para los jóvenes como tú y lo que han empezado este tipo de movimiento, pero es bueno que vosotros sois como una voz a algo que a menudo no tiene voz. sí. Este movimiento, ¿dónde presente a nivel internacional o europeo y cómo se puede participar? ¿Qué actividades se pueden gestionar? A ver, actualmente Fridays for Future, como tú has dicho, es un movimiento internacional. Es decir, sé que está en muchísimos países y en muchísimas ciudades. Exactamente, ahora no tengo la lista para decirte en tales ciudades, pero en toda Europa, en América del Sur, se encuentran Fridays for Future. Y la verdad es que hay, bueno, hay un intento de coordinación. La verdad es que lo que sí que es cierto que en el territorio de la comunidad autónoma, que es Cataluña, sí que existen otros Fridays for Future
creo que hay unos 25 y después en el Estado, en España, existen también muchos otros Fridays for Future. Y es aquí donde sí que hay una verdadera comunicación y un verdadero diálogo, que digamos, y sí que es cierto que luego entramos como en Fridays Internacional, que sí que hay también intentos de ir a la una y de más o menos tener unas mismas líneas discursivas todos los Fridays, porque claro, es un movimiento, como tú bien has dicho, internacional, pero que luego yo aquí en Barcelona pues puedo hacer un poquito lo que yo vea, ¿no? Y también adaptándome a mi realidad, a mi contexto. Entonces, a la pregunta de cómo se puede participar, claro, realmente Fridays for Future es un movimiento asambleario abierto. Es decir, cuando podíamos salir y todo era presencial, las asambleas que hacíamos se hacían cada domingo y cada domingo entonces avisábamos por nuestras redes y animábamos a la participación de la gente, a que viniera, que viera lo que íbamos haciendo. Y así es más o menos incluso como yo me uní en este movimiento y a través de ir a las asambleas y de ver también qué estabas haciendo, pues durante los viernes, claro, cada viernes había una acción preparada, pues te unes, ves qué hacen, charlas y cosas así. Actualmente, si te apetece unirte, pues la verdad es que se siguen haciendo asambleas de bienvenida. El próximo viernes habrá una y únicamente tienes que enviar un mensaje a Fridays Barcelona, ya sea por Instagram, por Gmail. Y las actividades, las acciones que lleváis adelante están comunicadas en vuestra web, en páginas social, algo Sí, así. Entonces es un movimiento internacional que pero luego opera localmente, sí, ¿correcto? sí. Vale. Como hemos dicho, es muy importante darle un toque de actualidad porque, claro, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es algo muy peculiar. Y entonces he visto que vosotros habéis tratado de la temática de qué depende nuestra salud. Claramente me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista, el punto de vista de Fridays for Future a nivel de lo que es la salud nacional. Pues bien, como tú ya has dicho, al haber pasado esto del coronavirus o al estar incluso presente, toda nuestra estrategia cambió y empezamos a utilizar como nuestras redes sociales para lanzar como una campaña relacionada con el coronavirus y la ecología y más bien ligada a nuestro discurso. Entonces, lo que nosotros entendemos por nuestra campaña de la salud, que digamos, o este post que la mencionamos mucho, el tema de la salud, porque creemos que es primordial, entran para nosotros dos palabras muy importantes, que son la interdependencia y la ecodependencia. El significado de estas es que la interdependencia te habla de lo frágiles que somos los seres humanos, cómo de golpe hemos tenido que cesar toda actividad y cómo se ha reducido todo a únicamente aquello que es esencial para sobrevivir. Es decir, solo podías ir al supermercado, solo podías ir a la farmacia. Las personas que únicamente trabajaban eran aquellas cuyos empleos eran considerados esenciales. Entonces nos hemos dado cuenta como realmente, en cambio de todos estos trabajos que como que nos sostienen la vida, en cambio, han estado durante muchos años precarizados. Por ejemplo, en sanidad han sufrido muchísimos recortes, se les han quitado muchísima plantilla de doctores y ya iban avisando de que no tenían suficientes recursos. Pero claro, pues se ha hecho y ahora nos hemos encontrado con un servicio, con un sistema sanitario que, aunque es mucho más potente que el de otros estados europeos, sin embargo hemos visto cómo es deficiente y cómo tenemos que invertir más en este sistema que nos mantiene. Pero el sistema de salud también es garantizar esta ecodependencia, es ver cómo lo que también dependemos nosotros es de un planeta sano, de un planeta, de una tierra sana. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios. Bueno, yo es que me quedé, no sabía hasta qué punto. Eh, claro, nuestro modelo económico actual se basa en en todos aquellos ecosistemas vírgenes, en todos aquellos ecosistemas que no han sufrido, que digamos, ninguna acción humana, que están como por descubrir, que digamos,
Y van allí, talamos árboles para poner, por ejemplo, una granja, bla, 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 y nos instalamos. ¿Qué pasa? Que en ese ecosistema, en muchos ecosistemas, en mucha naturaleza, existen los virus, las patologías, muchísimos microbios. ¿Qué pasa? Que al estar talando una barrera de la naturaleza que hacía que estos virus estuvieran pues, más alejados de nosotros, cada vez hemos ido acercándonos más o acercándolos a ellos a nosotros. Es también preocupante saber que además la ecodependencia no significa únicamente esto de que no podemos seguir tratando los ecosistemas como los estamos haciendo por la posibilidad de resurgir nuevas pandemias, porque no se sabe cómo van a actuar estos virus en nuestros cuerpos o cuáles van a ser sus efectos, ya que, como he dicho, al ser ecosistemas vírgenes, muchísimos científicos no saben ni a qué virus nos vamos a enfrentar. Entonces, es como muy preocupante también, pero esta ecodependencia va mucho más allá también, y es el simple hecho de poder respirar bien, que yo cuando escuchaba a mis padres decir, ah, qué bien se respira ahora en Barcelona, Ya. es como decir, ¿cómo puede ser que en 2020 haya tenido que pasar todo esto para que yo pueda decir, ah, respiro bien? Ostras, ¿en serio he tenido que permitir todo lo que se ha estado haciendo para que yo llegue un día que diga, "Ah, por fin respiro, por fin sé lo que es respirar y pasear por mi ciudad sin contaminación acústica"? Para darnos cuenta. Estos dos conceptos son muy interesantes porque, claro, es como si esta situación haya subrayado estos dos puntos, uno de cómo nuestra sociedad al final no funciona tan bien como a lo mejor se Mm, pensaba, y el otro que no se tiene todo el control que pensábamos de tener, porque se vive como en una burbuja. Y hablando de esta burbuja, se ha hablado muchísimo durante esta temporada de que, como has dicho tú, esta temporada ha hecho bien al planeta, ahora se respira, ahora el agua es más limpia, ¿no? Es como si sí. un beneficio del planeta de este lockdown, estos meses de parón. Pero no es así propiamente dicho, o sea, cuáles son las verdades y cuál es la mentira en la relación entre el coronavirus y la ecología, un poco en Bueno, general. es que esto que acabas de decir es el gran mito, Mm. porque sí han descendido los niveles de emisiones de CO2, pero sin embargo, este mes de mayo ha sido el mes en 15 millones de años que hay más concentración de CO2 en la atmósfera. Es decir, ni aunque hayamos parado ¿cómo se dice? La industria económica y todo lo que mueve las industrias para emitir estos gases han servido para frenar y que los niveles de concentración en la atmósfera hayan descendido. Este es el gran mito, porque sí que se han bajado los niveles de CO2, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero no lo suficiente. Y además se han bajado de una manera en que yo creo que ningún ecologista, es que ninguno, yo no quiero que bajen las emisiones porque hay un virus que está matando a la gente y que hay familias que lo están pasando mal porque no pueden llegar a fin de mes o porque hay personas encerradas en casa con sus agresores. Es decir, no es la manera. El coronavirus no nos va a traer un mundo más verde porque ya se oye hablar de ¿cómo vamos a reactivar la economía? La solución es invertir más en la rueda de la economía que nos ha traído hasta esta pandemia. Entonces, cómo puede ser que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, que nos ha llevado hasta este problema? Porque volverá a suceder y puede que con peores y puede que con peores o sea, puede que con peores, no sé, no me sale la palabra. Virulenza, potencia, o sea, Sí, este es también un poco el miedo, ¿no? consecuencias. Es Consecuencias, decir, después de dos también, meses, a lo mejor así, luego todo volviese a la normalidad, claro. sino peor. Y además también cuando lees, por ejemplo, que por ejemplo en Estados Unidos se han quitado todas las leyes medioambientales, que bueno, que eran mínimas, que muchas leyes medioambientales son como un parche en una herida que se está desangrando, pero bueno, eran algo, ¿no? Que estaban allí.
y mm, muchas se han quitado y entonces las empresas pueden actuar sin impunidad, sin ningún tipo de problema, porque actúan con el lema de reactivemos la economía, salvemos el PIB y el dinero y el crecimiento económico ilimitado que no se puede tener en un planeta finito con recursos limitados. ya, ya. Bueno, yo nos sugieren que la palabra que nos faltaba era impacto, sí, también, impacto y mis consecuencias también. Claramente he dicho que hay algún comment que si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, porque nosotros seguimos sí, un esquema Vale, de cosas que queremos decir, pero si alguien quiere preguntar algo, bienvenido sea. Con respecto a esto, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Claramente hemos dicho que aunque sí esto sea un problema internacional, luego lo queremos evidenciar localmente, así hablamos del gobierno español, cómo se está poniendo como respuesta a todo lo que está pasando y si luego nos quiere hablar un poco más de lo que vosotros sabéis a nivel europeo también. bueno, pues la verdad es que yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que por primera vez se ha puesto la vida de las personas como la prioridad antes que el crecimiento económico. Es decir, las autoridades sanitarias y los expertos, cuando avisaron que teníamos que cerrar ya toda actividad y quedarnos en casa de cuarentena, se hizo. El gobierno lo facilitó y así se hizo. Y no solo se ha hecho aquí, sino que se ha hecho. Entonces, ha sido como una lección, como una cosa que yo no me esperaba, porque muchas veces he pensado, ostras, puede que los gobiernos y las estructuras de poder solo prioricen el crecimiento económico, pero por primera vez decidieron poner la vida de las personas a salvo, ni que sea pues quedaros en casa y luego ya veremos qué, pero primero esto. Mm, Entonces creo que también es como una cosa que tenemos que tener nosotros y pensar, bueno, pues puede que vayamos en una buena dirección, por decir algo, y podamos realmente empezar a aplicar medidas que vayan hacia las personas, medidas sociales. mm. Sí, no, primero yo te oigo muy bien, pero te veo muy mal. Ah, Eh, vale, es que tengo el móvil rota la Ah, cámara. No, vale. no es Qué que, raro, porque antes te veía bien, no digo porque a lo mejor lo no sé. que entra en la conversación te ven un poco borrosa, ¿no? Pero bueno, se oye bien, así que esto es lo Vale. importante. Vale. Esto que has dicho tú, bien, pero también me sale una duda, porque claro, se ve como en poco tiempo se han puesto en acto medidas claramente de emergencia y claramente necesarias, pero en poco tiempo. Así que cuando a veces para la aplicación de lo que son acciones para el cambio climático, o sea, para compensar, para disminuir la huella del ser humano en el impacto medioambiental, luego se coge mucho tiempo, o sea, se tarda mucho. Esto también es un poco, vale, sí, es una emergencia, así Yo, que, pero también está yo creo climática. que esta crisis del coronavirus es un lema perfecto para decir que las crisis se tratan como crisis. Y todo lo que tú bien has dicho, porque llevan años, décadas, sabiendo de este problema, todo lo que llevan años escondiendo en un cajón, que seguro que es porque hay intereses económicos por medio, se está destapando. Y aunque sí, bueno, pues llegamos tarde para actuar, pero no es todavía tampoco tan tarde si se escuchan a los científicos, si se escuchan a los expertos, que por algo están. Dejemos de escuchar por un momento a las élites económicas y empecemos a hacer más caso. Entonces, yo creo que la, puede que los gobiernos en sí no vayan a cambiar este paso o no vayan hacia esa dirección, pero yo creo que la gente deseo pensar que durante este tiempo hemos estado pensando y como en qué normalidad vamos a querer volver, porque la normalidad de antes no es ni una opción ni era una normalidad, porque eso de ir agobiado 24/7, que no tienes tiempo para pensar y que sinceramente ya entras en el bucle
de lo hago porque sé que lo tengo que hacer, pero ni me lo cuestiono, ni me cuestiono por qué, no es. No era vida y no era correcto para ninguno. Has tocado tú un tema que decimos es la justicia climática, ¿no? O sea, si Hmm. sí todavía podemos hacer algo para limitar el daño medioambiental y sí, sí, y claramente pensamos que sí, porque hay que ser positivo, ¿qué podemos hacer para disminuir este daño? Yo estoy convencida de que estamos a tiempo de mitigar muchísimas consecuencias, si no, no estaría Aquí. luchando aquí, exacto. Quiero decir, no es ningún mensaje horrorífico el que quiero dar, ¿eh? Pero simplemente creo que sí que tenemos que darnos prisa en la actuación. Y es que, bueno, una cosa que quiero decir es que, por ejemplo, este año, 2020, iba a ser el año climático, el año de las acciones climáticas, el año también donde entraba en rigor el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo en el que se firmó en una COP donde establecían de que los países se comprometían a disminuir las emisiones de CO2, de los gases de efecto invernadero, para cuando llegáramos a 2030 que estas emisiones fueran cero, fueran nulas. Es decir, Mm. cada año se tendrían que restar un 9% de las emisiones que cada país está emitiendo de su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo esto del coronavirus, esta COP26 que se iba a hacer en Glasgow y que los países iban a presentar las medidas para que este Acuerdo de París pues, se poniera como a la práctica, porque en realidad el Acuerdo de París es muy teórico, pues ya se ha posponido para el año que viene. Eso ya es como algo que dices, vaya. Pero claro, entonces el término de justicia climática y a lo que hemos dicho antes del volver a la normalidad, el lema que hemos cogido en Fridays for Future, sobre todo para este momento tan excepcional, es el de volvamos con justicia climática, porque justicia climática implica entender, por ejemplo, cómo de desiguales van a ser estas consecuencias. Porque como en el norte global, sobre todo nuestro dinero y todo lo que aquí tenemos como beneficio es debido a que las empresas van hacia el sur global a extraer, a aplicar lógicas neocoloniales y lógicas dominantes y a la fuerza de incluso llegar a matar indígenas defensoras de sus pueblos para poder extraer estos recursos y llevarlos aquí en Europa para producir. Y luego a ti te venden pues unos tejanos, un coche y tú con el dinero que no sabes realmente qué hay detrás de todo esto, porque es que te lo invisibilizan, no te lo cuentan, no hay Sí. nada, pues estás sustentando este círculo vicioso. Entonces, el volver con justicia climática es sobre todo no solo entender estas desigualdades, sino también ver que aquí vamos a sufrir las consecuencias de igual manera. Es decir, España ya está en un proceso de desertificación. Cuanta más temperatura en el ambiente, menos lluvias y, por tanto, más problemas para la agricultura. O, por ejemplo, vamos a encontrarnos con tormentas tipo Gloria o Danas, como pasó en sur de España, creo que fue en septiembre o en agosto del año pasado. Es decir, fenómenos meteorológicos cada vez más bruscos, más violentos y puede que incluso cuando no te los esperes. Entonces, el volvamos con justicia climática es entender que es un problema que nos afecta a todas y entender que también es un problema de desigualdades sociales. Has hablado de consecuencias, así que, ¿qué se puede decir a las personas que no creen a estas consecuencias? O sea, todo el mundo que dice, ah, sí, claro, el ecologista tal ha dicho que pasara esto, pero al final todavía no ha pasado, o esta es una mentira. Que va a pasar, Yeah. porque al final son solo como las eras que se tienen que seguir y es algo normal y no depende mucho de la acción humana. ¿Qué decimos a esta gente que no cree? Me cuesta mucho intentar Pero hablar con hay. este tipo, lo sé, porque
creo que también, no sé si es una posición a veces como un poco normal o escéptica, porque es un simple hecho de que es algo como, se ve como muy lejano, ¿no? Como que en el cole te cuentan lo que es el cambio climático en un libro de texto que es como si, como algo como si fuera muy abstracto, un cuento de hadas que no sucede, en verdad. Pero todo el mundo sabe que existe el cambio climático y todo el mundo sabe lo que son los gases de efecto invernadero y las consecuencias de invertir en los combustibles fósiles. Entonces creo que sobre todo lo que se tiene que decir a esta gente es que hay muchísimos expertos, muchísima base científica. Está, por ejemplo, la OMS, que la OMS ahora está tratando el tema del coronavirus. ¿Por qué te crees? Todas las medidas y todo lo que está diciendo la OMS sobre cómo evitar estas pandemias o cómo actuar delante de este coronavirus y en cambio no te crees la parte de la OMS que te habla del cambio climático, que te habla del nos quedan 30 años para subir bueno, para intentar no subir la mediana global de la Tierra a 1,5 grados, porque si eso sucede, será un punto de no retorno donde la Tierra cada vez se irá calentando más y más y más. Y eso implica entender que un cierto grado de calor ya no es compatible con la vida. Bueno, hacemos bien, yo creo, a repetirlo porque sí que igualmente hay gente que a veces, bueno, como que medios de información a veces te dicen Yeah. una cosa y luego a segunda de qué país, de dónde estamos, del país donde estamos también te dicen otras cosas. Mejor aclarar y enseñar las pruebas y las tesis, el Sí. análisis que se hacen. Lo has dicho antes un poco, claro, ahora todavía no sabemos bien cómo nos podemos mover a nivel presencial, pero vosotros tenéis algún tipo de actividad ya programada, proyectos futuros que queréis compartir con nosotros para estar al día. La verdad no es que no tenemos ningún proyecto de futuro en plan vamos a hacer tal acción o vamos a hacer algo, porque es como que, es lo que he dicho antes, incluso que este era el año climático, que ya desde enero llevábamos organizando una manifestación para el 15 de mayo, luego una acampada climática. Quiero decir que teníamos como muchas cosas y entonces toda la estrategia de Fridays ahora mismo está en las redes y en una nueva campaña que hemos sacado. Sí que es cierto que lo que estamos haciendo mucho también es como que estamos tejiendo mucha xarxa, mucha red, no sé si se dice así, Vale, sí. entre los colectivos que existen y que se han creado a través de esta crisis, como por ejemplo son el Plan de Choque Social Mm. o entre otras. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y sí que tenemos preparada una acción que se anunciará por nuestras redes y se irá publicando. Vale, perfecto. Bueno, y yo digo siempre, la gente sí, aunque sí no quiera participar en ningún tipo de acción, pero solo para estar informada y al tanto, puede ver lo que hacéis en vuestra web, en vuestro social y también Mm, escribiros, porque por lo menos para saber y lo que está pasando alrededor sí, sí. es importante, yo creo. Bueno, Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por Esta la entrevista invitación. siento que no se ve bien tu cara tan guapa, porque al final ha sido un poco borrosa así al final. Esta entrevista estará en nuestro perfil de Instagram, porque has dicho cosas muy, muy interesantes, muy importantes, y luego también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Así que espero seguir con vosotros, compartir vuestras acciones y no sé si lo sabías, pero yo había hablado con tu colectivo, nosotros como somos Future, habíamos planeado hacer un pequeño evento juntos poco antes que explotara todo lo que ha explotado, pero seguramente lo vamos a retomar pronto. Claro que sí. Yo creo que cuando volvamos un poquito a la normalidad a poder hacer cosas, vamos a hacer cosas de verdad. Correcto. Muchas gracias, Mar. Igual, bueno, adiós. Gracias a todos. Gracias. Adiós.